Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo. Bueno amigos, como ustedes saben, yo siempre les he predicado la obediencia a la ley de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que somos salvos por la fe y no por la ley. Y en este video, por tanto, vamos a darle una explicación a eso, porque de verdad como que hacía falta. Y sabemos que ese es el caballito de batalla de muchas personas o líderes religiosos que están en apostasía y son parte de todo ese grupo de personas que andan calumniando al apóstol Pablo, diciendo que el apóstol Pablo se contradice, que el apóstol Pablo dice que la ley fue abolida, en fin. Pero vamos a demostrar que sí, debemos obedecer la ley. Pero entonces, ¿cómo encaja la fe en todo esto? Porque dice que somos salvos por fe y no por la ley. Bueno, sabemos que los que más han abusado de las doctrinas del apóstol Pablo, sacándolas fuera de contexto, han sido los evangélicos. Ellos, fiel a su espíritu bailarín y discotequero, han dicho que la ley ha sido abolida y que pueden vivir en los deseos de la carne porque ellos están llenos de fe. Y luego sacan los versículos del apóstol Pablo fuera de contexto. Ahora, esa es una primera regla. Jamás podemos sacar los versículos del apóstol Pablo fuera de contexto, porque realmente lo tergiversamos todo. Pero, para entender lo que sucede, empecemos leyendo Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Luego leemos en Gálatas capítulo 2 versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Parece ser que el apóstol Pablo nos está diciendo que por obedecer la ley nadie se va a salvar. Lo cual podría, de alguna manera, para el lector apresurado, llevar a la conclusión de que no es necesario obedecer la ley, pues al fin nadie se salva por las obras de la ley. Luego, remata el apóstol Pablo en el versículo 21 del mismo capítulo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Inclusive, si sacamos ese versículo fuera de contexto, parecería como que hasta estamos rechazando la muerte de Cristo. Según eso, los que obedecemos la ley es como si negáramos a Cristo. Sacar al apóstol Pablo de contexto está muy errado. Pero luego leemos en Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes, establecemos la ley. Así que ahora tenemos algo muy extraño. Ya vimos los versículos que acabamos de leer. Sin embargo, el apóstol Pablo ahora nos dice que por fe establecemos la ley. Que al contrario de lo que otros dicen, que por fe la ley queda abolida, él nos está diciendo que por fe la ley es establecida. Luego dice en Romanos capítulo 4, versículo 5, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tremendo. ¿Al fin qué? ¿Seguimos la ley o no la seguimos? Es decir, si nosotros tomamos ciertos versículos del apóstol Pablo y los sacamos fuera de contexto, pareciera como si él se contradijera totalmente. ¿Ven? Entonces está muy mal hacer eso. Luego leemos en Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Tremendo. ¿Ven? Es por esto que no podemos tomar un versículo del apóstol Pablo así como así. Por supuesto que él no se contradice en nada en lo absoluto. Más bien nosotros no entendemos lo que él está tratando de decir por nuestro corazón endurecido. Recordemos lo que sucedía en Israel. Las personas tenían un conjunto de leyes, es decir, la ley mosaica, la Torá, y en donde aquel que violara alguna de esas leyes debía después llevar un becerro a donde los sacerdotes, al templo judío. Luego, ese becerro era sacrificado y los pecados de esa persona eran expiados.
Pero ¿qué sucedía? El ciclo se repetía una y otra vez. Es decir, que el ciclo era algo como esto. La persona pecaba, luego llevaba al becerro al templo, el sacerdote expiaba sus pecados y luego la persona salía alivianada y feliz. Entonces, luego este ciclo se continuaba repitiendo perpetuamente, hasta que la persona finalmente moría. Y luego, ¿cómo murió? Murió pecador. Finalmente, amigos, esto era una perversión total de la ley de Dios. Jamás Dios quiso crear la Torá para que fuera abusada de esa manera. Básicamente los levitas literalmente usurparon la ley de Dios para ostentar un poder y perpetuarse en el poder como dueños de la nación de Israel. Ellos decidieron establecer una unión de iglesia y Estado y de esa manera subyugar a las demás personas a través de estos ritos y ceremonias. Finalmente, esos ritos y ceremonias no salvaban a nadie, antes por el contrario, perpetuaban el pecado. Entendamos esto, la ley de Dios se convirtió básicamente en la constitución de Israel. Es como si tu país de repente quitara su constitución y pusiera la Torá como su constitución. ¿Ven? Entonces básicamente tú estarías obedeciendo la Torá o la ley mosaica no por fe, sino por obligación de tu país, porque si no la obedeces te irías preso. Algo que pronto va a suceder en el mundo. Sin embargo, amigos, vamos a probar que eso está muy mal, está muy errado establecer una unión de iglesia y Estado donde sea el Estado el que imponga por ley leyes religiosas. Porque básicamente ese era el mismo problema que existía en Israel. Y es que, amigos, nadie se salva por obedecer la ley de manera legalista. Sin embargo, algo sucede con los evangélicos que es muy torcido. Cuando tú quieres obedecer la ley por fe, entonces te llaman legalista. Eso es una perversión total del evangelio del apóstol Pablo. Ven, es que el demonio realmente es muy astuto. Es decir, supongamos esto. Tú sales en tu carro y de repente violas alguna ley de tránsito de tu país. ¿Y qué haces tú? Pues pagas la multa. Luego tratas de corregir el error que cometiste, pero luego de repente, más adelante en el tiempo, otra vez violas la ley. ¿Y qué sucede? Pues otra vez pagas la multa y otra vez corriges el error que cometiste y el ciclo se repite. Al final de cuentas, siempre eres un infractor de la ley. Por supuesto, a tu país le conviene porque está cobrando dinerillo. Eso es algo así como lo que pasaba en Israel. Alguien pecaba y ¿cuál era el problema? Miraba a su finca y tenía 1000 carneros o 1000 corderos o 1000 cabritos. Pues cogía un cabrito, se lo llevaba al sacerdote y pues sacrificaban al pobre cabrito y pues nada. Luego la persona salía feliz. Eso está muy mal, eso es una perversión de la ley mosaica terrible. Así que ya vamos entendiendo qué era lo que sucedía en el antiguo Israel. Y es que es muy torcido cuando se establece una unión de iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque finalmente las personas empiezan a usar la religión de Dios para subyugar a las otras personas, de manera de que las otras personas no sean salvadas, sino que sean siempre esclavas del pecado. Eso está muy mal. Ahora entonces podemos entender por qué el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 3 versículo 10: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Ven? Entonces entendemos claramente que cuando un Estado establece como base de sus leyes religiosas, básicamente tú siempre estás maldito, porque tú nunca puedes cumplir la ley de una manera legalista, es decir, por obligación, por imposición de esa forma. Es imposible. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera entonces que la ley es mala. Lo que sí quiere decir es que la manera para tratar de introducir la ley en ti es totalmente mala. No es la forma como Cristo quería que se hiciese, ¿ok? Entendamos algo. La ley mosaica abarcaba no solamente los 10 mandamientos, sino que también abarcaba todo lo que tenía que ver con la expiación de los pecados en el templo judío y también con las fiestas judías, en donde también muchas veces se llevaba un becerro ante el sacerdote judío.
Finalmente, esta ley, así dispuesta en el Viejo Testamento, no traía salvación. ¿En qué sentido? En que las personas siempre vivían en pecado. Era una perpetuación del pecado, porque la salvación jamás va a provenir de otro ser humano, ni de un sacerdote, ni de nadie. ¿Entiendes? Si a ti se te da por tu propia fuerza de obedecer todos los mandamientos, simplemente no vas a poder. Y si tú buscas a un líder religioso, a un sacerdote, para que de alguna manera haga que tú obedezcas todos los mandamientos, eso tampoco se va a poder, porque nadie puede cumplirla, ni de su propia voluntad, ni a través de otro hombre. Pero ya leímos lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Eliminamos la ley? No, antes por el contrario, establecemos la ley, porque la ley es santa y buena. Pero, ¿cómo podemos establecer la ley si nosotros de nuestra propia fuerza no podemos guardar la ley? Y los ministros, los sacerdotes, los líderes religiosos también son incapaces de hacernos guardar la ley, de obligarnos a guardar la ley. Porque si algún sacerdote pudiera escribir, insertar, grabar la ley mosaica en nuestros corazones, por supuesto que la condición del mundo fuera totalmente distinta a la que vemos ahora. No hubieran crímenes, robos, asesinatos, feminicidios, en fin, el mundo sería total paz y amor, pero eso no es lo que sucede. Miramos la condición del mundo y la condición del mundo es un desastre. Antes, por el contrario, hasta los mismos sacerdotes, los mismos líderes religiosos se han contaminado, inclusive en todo tipo de pecados nauseabundos, pervertidos, avaricia, codicia, abominaciones, haciéndolos totalmente incapaces de sanar a otro ser humano enfermo, porque ellos están más enfermos que cualquiera. Aún peor, los sacerdotes, los pastores, los líderes religiosos han tergiversado todo el evangelio de la gracia. Calumniaron al apóstol Pablo hasta el límite para hacernos caer en una fe vacía, que antes de salvar condena, pues es una fe corrupta. Es decir, que así como los sacerdotes levíticos corrompieron la ley, ahora los sacerdotes, los pastores, han corrompido la fe. Qué tremenda locura, ¿verdad? Pero así es el demonio. El demonio es muy astuto. Y esto es lo que ha sucedido a través de toda la historia. Es el problema con muchos líderes religiosos que se contaminaron por la riqueza y el poder mundano. Entonces, amigos, se trata de reparar todo lo que estos sacerdotes o líderes religiosos han destruido. Destruyeron, corrompieron y pervirtieron la ley y también corrompieron y pervirtieron la fe. Entonces, en este video voy a tratar de reconciliar la fe y la ley. Y por supuesto va a ser irrefutable, porque este es el verdadero evangelio. Si ya sabemos que la ley no ha sido abolida, porque antes por el contrario el apóstol Pablo ha dicho que debemos establecer la ley. Ahora debemos probar que por medio de la fe establecemos la ley y no todo lo contrario, como dicen los pastores evangélicos más que todo, que por medio de la fe abolimos la ley. De nuevo, recordemos que los sacerdotes son incapaces, no pueden insertar en nuestros corazones la observancia de la ley, porque ningún hombre puede, ni siquiera nosotros mismos podemos. Si no pueden ellos, entonces ¿quién puede? Amigos, el único que puede es Jesucristo. Es en Jesús cuando la fe y la ley cobran un verdadero sentido. Jesús, como nuestro único y sumo sacerdote, es el único que puede insertar, inscribir y grabar la ley en nuestros corazones. Y solo mediante la oración al Padre, en el nombre de Jesús, pidiéndole en fe que podamos guardar toda la ley, es que seremos salvos, porque ni nosotros por nuestro propio poder, ni ningún sacerdote puede hacernos guardar la ley. De esta manera, entonces, cuando nosotros, por fe, en oración, guardamos la ley, dejamos de seguir la ley de una manera legalista, sino que ahora la seguimos por fe, porque es Cristo el que graba la ley en nuestros corazones. Así que es en ese momento cuando guardamos la ley por fe. De esa manera establecemos la ley
por fe. Por esto el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 6 versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue colgado en el madero para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y es que aquel que es de la fe y viola la ley, realmente no tiene fe. Pero nadie se justifica por guardar la ley, esto es, como si fuera de ti mismo, por una obediencia legalista, ¿ok? Tenemos que guardar la ley por fe. Por esto el apóstol Pablo dijo en Hebreos capítulo 10 versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que amigos, pongan atención. Si Jesús ahora en el nuevo pacto ha escrito sus leyes en nuestros corazones, de aquí deducimos algo. ¿Qué fue lo que realmente fue abolido? ¿Fue abolida la ley o fue abolido el sacerdocio? Finalmente, el apóstol Pablo muchas veces habla de la ley sin, de alguna manera, definir si está hablando de la ley ceremonial o de los 10 mandamientos y de sus otros estatutos y decretos. Pero esto debemos discernirlo nosotros a medida que leemos todas sus cartas. Pero entendamos algo, si ningún sacerdocio es capaz de grabar las leyes de Dios en nuestros corazones, si solamente Cristo puede, entonces, ¿qué ley fue abolida? Por supuesto que tuvo que ser solamente la ley ceremonial, la ley sacerdotal, pues no hay un sacerdote capaz en la tierra de hacerte abandonar el pecado. No existe ninguno. Siempre cualquier sacerdote terrenal solamente perpetuará el pecado en ti. Jamás te liberará de una vez y por todas del pecado. Aquí sabemos entonces que solo Jesús puede liberarte del pecado para siempre. Cuando tú le oras en fe a Cristo, Él grabará su ley en tu corazón, liberándote del pecado para siempre. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál ley será la que grabará Cristo en nuestros corazones? Y ya sabemos, amigos, que tiene que ser irrefutablemente toda la ley mosaica, menos la ley sacerdotal y la ley que tenía que ver con la nación de Israel. Por ejemplo, ¿qué ley sí está válida? Toda la ley mosaica, amigos. Por ejemplo, no comer carne con su sangre, no comer lo sacrificado a ídolos, no comer lo ahogado, no comer alimentos impuros, los 10 mandamientos, las leyes morales de Dios, el diezmo, en fin. Por otro lado, ¿qué ley ya no está válida? La ley sacerdotal, la ley que tiene que ver con la nación de Israel. Amigos, claramente entendemos que la nación de Israel quedó por fuera del nuevo pacto. Ya no hace parte del nuevo pacto. Y es por esto que es claro que el sacerdocio les ha sido quitado. Pero ¿cuál sacerdocio? Aquel que quita los pecados. Ese sacerdocio que buscaba salvar y expiar los pecados del hombre, ya no lo tiene la nación de Israel. Por eso no tiene ningún sentido que se construya un tercer templo, ni que la Jerusalén actual se convierta en la santa ciudad, porque ningún sacerdote israelita tiene la capacidad de expiar tus pecados, ni tampoco ningún otro sacerdote de ninguna otra religión, ni pastor, ni nada, ¿ok? Solamente Cristo puede hacerlo. Sin embargo, tampoco podemos decir que ahora un israelita no puede predicar la palabra de Dios. Claro que sí la puede predicar y toda persona que quiera hacerlo lo puede hacer. Pero lo que una persona no puede hacer ya es perdonar o expiar los pecados de otra persona. Eso ya es imposible. Tampoco puede otra persona hacer que otra persona deje de pecar. Nadie, ningún ser humano puede hacerlo, ¿ok? Por esto el apóstol Pablo dice en Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Clarísimo, amigos, ningún ser humano puede hacerte perfecto. Solamente Jesús puede santificarte, hacerte santo para con Dios. Por tanto, ahora nosotros decimos,
toda la ley mosaica del Antiguo Testamento es aún válida, porque ya no está escrita en tablas de piedra. Ahora Jesús quiere escribirla, grabarla en tu corazón. Por supuesto, si tú así lo quieres. Pero, por ejemplo, aquellas leyes que tienen que ver con la nación de Israel, no. ¿Como cuáles? Por ejemplo, diente por diente, ojo por ojo, y eran leyes de la nación de Israel. Las leyes de los jubileos, si se encontraba a una mujer en el acto de adulterio, debía de ser apedreada, por ejemplo. Las leyes de perdonarle las deudas a las personas eran leyes nacionales. Las leyes de los jubileos eran leyes nacionales. Las fiestas de los judíos eran fiestas que ya no podemos celebrar como las celebraba la nación de Israel, comiendo o bebiendo, o llevando un cordero, o haciendo sacrificios, o yendo a un templo. Nada de eso podemos celebrarlo como lo hacía la nación de Israel. Todo eso quedó abolido. Cuando la ley sacerdotal queda totalmente abolida, amigos, porque ahora estas fiestas son grabadas en nuestros corazones. Recordemos que el Espíritu Santo declaró esto en Amos capítulo 5 versículo 21. Yo aborrezco sus fiestas solemnes, no las soporto, ni me complacen sus reuniones. Cuando me ofrezcan sus ofrendas y holocaustos, no los recibiré, ni miraré los animales engordados que me presenten con ofrendas de paz. Y luego dijo el profeta Isaías en el capítulo 1 versículo 14, mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. De eso también habló el apóstol Pablo diciendo en Hebreos 10 versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Amigos, no hay nada que una persona por sus obras pueda hacer. En esto vemos que la ley sacerdotal ha sido totalmente abolida y es totalmente infructuoso que otras religiones traten de hacer como una especie de imitación de la ley levítica, como por ejemplo la Iglesia Católica. De nada sirve ningún tipo de ofrenda que tú hagas, de nada sirve absolutamente ningún sacrificio que tú hagas, más que un verdadero corazón arrepentido, que en oración le pida a Jesús que escriba sus leyes en su corazón y que no descanse hasta que esas leyes estén escritas en su corazón. Pero si tú andas como que, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido que escribas tus leyes en mi corazón, y luego dejas pasar el tiempo, vamos, ahí no hay nada, ahí no hay arrepentimiento, ahí no hay un deseo sincero. ¿Ok? Entonces, ya estamos viendo qué significa estar salvos por la fe. Aquel que tiene la fe, en verdad se esfuerza por orarle al Padre, en nombre de Jesús, para que esas leyes sean escritas en su corazón. Porque, amigos, por voluntad propia, nadie va a poder obedecer toda la ley, ¿ok? Solamente por fe es que se podrá obedecer la ley. De esto entendemos que todo hombre debe rendirse ante el Padre, orándole en nombre de Cristo, pidiéndole que escriba sus leyes en su corazón. Por esto de nuevo dice el apóstol Pablo en Hebreos 10, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y lo vemos claramente. Miremos nada más el ejemplo de la Iglesia Católica, otra vez, semana por semana, ofreciendo los mismos rituales y ceremonias y jamás quitan el pecado de las personas. Las personas siguen pecando y llegará el día en que morirán en pecado. Pero si tú no quieres morir en pecado, empieza a orarle a Dios en el nombre de Jesús en fe. Entonces serás salvo por fe, en la gracia de Cristo, y obedecerás la ley. Pero como prueba de que tú no tienes fe, es que vemos que desobedeces la ley. Vemos clarísimo que estás totalmente falto de fe. No eres de la fe, porque ni siquiera te dignas a orarle a Dios para que escriba esas leyes en tu corazón. ¿Y por qué no lo haces? Porque no tienes fe.
Entonces, es por la fe que se establece la ley, no se invalida la ley por la fe, como nos han querido hacer creer los evangélicos discotequeros. No, amigos, la ley, por tanto, no fue abolida. Pero lo que sí fue abolido, por supuesto, es la ley sacerdotal, obviamente, porque no tenía ningún sentido que siguiera existiendo un sacerdocio que no sanaba la enfermedad del mundo, la cual es el pecado. Amigos, ¿blasfemaremos el nombre de Cristo diciendo que Cristo no puede quitar el pecado? Es que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿entiendes eso? Y estas personas dicen que son salvas por la fe, pero desobedecen toda la ley mosaica. Entonces tú no tienes fe en lo absoluto de que Jesús pueda quitar el pecado del mundo. Eres una persona totalmente ajena a la fe. Por tanto, entendemos que toda la ley mosaica está aún en pie. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 22, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Claro que sí, amén. Porque la ley fue escrita en el corazón de Pablo. Por eso interiormente él se deleitaba en la ley de Dios. Ahora alguien dirá, si el sacerdocio fue abolido, también el diezmo fue abolido. Y esto lo digo porque decir eso sería una contradicción total a lo que hemos venido hablando. Porque el diezmo hace parte de la ley mosaica. Si hablamos de que la ley mosaica está aún en pie, menos lo tocante a la ley ceremonial, a la ley sacerdotal, ¿cómo entonces decimos que el diezmo ha sido abolido? Entonces no tendría sentido nada de lo que decimos. Recordemos que Abraham no era israelita cuando él le dio los diezmos a Melquisedec. Así que los diezmos no hacen parte de la nación de Israel. Si esto fuera cierto, entonces todo lo que yo habría dicho sería falso. Por esto es necesario probarlo. Y por esto leemos en 1 de Corintios capítulo 9 versículo 9 al 10. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Así que lo primero que hace el apóstol Pablo para validar su argumento es declarar que en la ley de Moisés está escrito, ¿ok? Probando de que toda la ley mosaica es aún válida y que si un buey está trillando, sembrando una semilla espiritual, no puedes decirle a ese buey, oye, no comas. Hazlo todo por el Espíritu Santo. No, porque el buey tiene que comer. ¿Ven? Está escrito en la ley mosaica. Entonces, probamos totalmente que toda la ley mosaica es aún válida. Toda. Lo único que fue abolido fue la ley sacerdotal. Todo lo que tenga que ver con la nación de Israel, amigos. Sin embargo, todos los otros estatutos y decretos, todos son aún válidos, amigos, y debemos cumplirlos. Hay alguien que puede decir, y de nuevo, ¿y qué pasa con las fiestas judías? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, de las primeras frutas, del día de la expiación. Amigos, estas fiestas eran sombra de Cristo. Estas fiestas, de nuevo, nos apuntaban a Jesús. De nada nos sirve, de nuevo, volver a hacer fiestas en donde había que llevarle al sacerdote un cordero. Porque no sirve de nada, el ser humano no puede hacer nada en ti. Las fiestas estaban encaminadas a que tuvieran un sentido espiritual en Cristo. La Pascua para nosotros debe ser celebrada en el Espíritu. Es Jesús el que puede incrustar, grabar esa fiesta en tu corazón. No para que la celebres yendo a donde ningún sacerdote, a llevarle nada a ningún sacerdote, ni a comer ningún tipo de comida o bebida. Porque nada de esto tiene sentido. Todo esto son obras de la carne. De nuevo, nadie se salva por las obras de la ley. Es decir, que ahora nosotros somos salvos por fe. ¿Pero por cuál fe? Por la fe que establece la ley en nuestros corazones. Entendemos entonces que por medio de la fe establecemos la ley. Toda la ley mosaica, incluyendo las fiestas del Señor, ahora sí son del Señor cuando las hemos grabado en nuestros corazones. Antes eran las fiestas judías cuando se llevaba un cordero al templo judío.
y se sacrificaba o se llevaba cualquier otro tipo de ofrenda al templo judío. Todo esto era hecho en base a una ley sacerdotal que ha sido totalmente abolida, porque ningún sacerdote puede ni expiar nuestros pecados ni darle el sentido correcto que Dios quería para sus fiestas. En la Pascua, nuestro Señor quería representar a Jesús como el único Cordero que puede quitar nuestros pecados. Así que, ¿qué sentido lógico tiene que vayas a comer una comida y una bebida ante otro sacerdote que no puede quitar pecados? ¿Entienden? Es por esto que la verdadera Pascua tiene que ser grabada en tu corazón. La verdadera fiesta de los panes sin levadura, en el cual tú te quitas la levadura de los fariseos. Esa fiesta solamente puede ser celebrada en tu corazón cuando tú de verdad sacas esa levadura de tu corazón, sacas la hipocresía. Pero si tú sigues en esta misma hipocresía, yendo a donde algún sacerdote a comerte un pan, simplemente estás dando prueba de que no tienes la fe de Jesús, de que no eres capaz de orarle al Padre para que te inscriba o grabe estas leyes en tu corazón. Y como no eres capaz de hacerlo, por eso tienes que recurrir a un hombre, y finalmente el hombre tampoco es capaz de hacerlo. Así que finalmente vas a morir en pecado, serás lanzado al lago de fuego. Es muy triste la condición del mundo, pero es así. Las personas por su ego, por su soberbia, han decidido tomar partido de una religión o de otra, simplemente por su propio ego, como si fueran a un partido de fútbol y defendieran la camiseta de un equipo nada más porque se les antojó el color de ese equipo, y otro se le antojó el color del otro equipo y entre ellos se pelean. Asimismo son los hombres hoy en día. A uno se le antojó ser católico y al otro evangélico y al otro mesiánico, y entre ellos tienen una sola polémica y todos al fin de cuentas hacen lo mismo: recurrir a otro hombre para que les expíe sus pecados, cuando eso es totalmente imposible. Recurrir a ceremonias para que expíen sus pecados, recurrir a ritos, todo eso es inservible. Si tú no recurres a Jesús, realmente no estás haciendo nada. Para recurrir a Jesús solamente tienes que orarle al Padre en nombre de Jesús para que escriba, grabe e inserte esas leyes en tu corazón. Todas las leyes, amigos. Hasta pronto.